Nos vamos a Barcelona. Una marca tan prestigiosa y tan seria quiere empezar a apostar de verdad por el pádel, nos venía muy bien como deporte. Cuando yo empecé a hacer esto en el canal Mejora tu Pádel, la verdad es que no tuvo muy buena acogida. No la tengo bien, como puedes ver. Equipo, buenos días. Madrid, destino Barcelona. Hoy vamos a estar en la presentación de Wilson de su nueva pala. Creo que solamente nueva pala. Ahora os contaré más. Así que nos vamos a Barcelona. Buenos días. ¿Todos los días, claro? Sí, señor. A la estación de AVE. Como sabéis, las reviews de material empiezan a ser, bueno, ya llevan tiempo, de hecho siendo parte principal del canal, pero esto no ha sido así. De hecho ahora os cuento cuando llegue a Barcelona cómo fueron los inicios, pero bueno, me costó un poquito esa parte, fijaos. Una de las cosas que he empezado a hacer con el tiempo, como ahora tengo que viajar a Barcelona, yo vengo de jugar varios días seguidos en Madrid, que tiene sus características, y me llevo la mía, me llevo mi pala. ¿Por qué? Porque hoy voy a probar un material diferente en unas condiciones distintas y me cuesta a veces, como cambia la temperatura y cambia la humedad, aquí estamos a 6-10 grados como mucho en el indoor y un clima más seco, me voy a Barcelona que hay 10 grados más y más humedad y claro, puedo tener una sensación distinta de la pala y entonces no os la transmito tal como es. Entonces me llevo mi pala, toco con mi pala la pelota y después agarro la siguiente y mi pala me hace un poco de termómetro para saber cómo es, porque esta la tengo muy controlada. Iñaki diciéndome que Wilson me quería fichar, me puse muy contento, no solo por mí, sino por el hecho de que una marca tan prestigiosa y tan seria quiera empezar a apostar de verdad por el pádel, nos venía muy bien como deporte. Y segundo, estoy muy contento de lo que encontré, un equipo muy profesional, quizás suelo ser muy pesado y muy detallista en un montón de cosas para mejorar el producto continuamente y lo único que recibí por parte de Wilson fue siempre una respuesta muy rápida y la convicción de intentar mejorar el producto todo el tiempo. Lo estamos consiguiendo, pero no me cabe duda que lo que vendrá va a ser siempre mejor a lo que tenemos. Bueno, la parte teórica terminada. Hemos tenido además la suerte de tener a Vela recién retirado, bueno, explicándonos esta que va a ser la pala de Garrido y que todavía, por cierto, no la puedo presentar, por eso veréis este vlog, pues a partir creo que han dicho del 11 de febrero, hasta entonces no veréis nada, pero bueno, nada, que veníamos aquí a Barcelona a ver la presentación de esta nueva gama de 3 palas. Son una versión muy agresiva que lógicamente los que conocéis a Garrido y sabéis de qué tipo de palas viene utilizando, pues se va a encontrar perfectamente con ellas. Como os decía antes, y era algo que no sabía, que quizá no solo los que lleváis mucho tiempo en el canal sabéis, desde hace varios años intento probar todas las palas que se pueden y que salen al mercado. Son muchísimas palas, no me da tiempo a hacerlas todas, pero todas las marcas, todas las palas y todas las marcas que pueda, las pruebo. Esto de probar material y aconsejar a quien tiene que hacer un cambio, una compra,
sucede en todos los sectores. Sucede en el sector de la automoción, que es algo que yo consumo mucho. Sucede también, yo que sé, en todos los sectores. Hay reviews, hay pruebas de material que te ayudan a hacer tu próxima compra. Cuando yo empecé a hacer esto en el canal Mejora tu Pádel, la verdad es que no tuvo muy buena acogida. De hecho, muchos de los que me seguían, que hasta aquel entonces yo solamente hacía tutoriales, me dieron un feedback bastante negativo, porque me decían, este canal se ha convertido en el teletienda, como que ahora esto ya no Mejora tu Pádel, es Mejora tu Pala o algo así. Y durante un tiempo hasta me tiró para atrás y la verdad que como el feedback era malo, pues no me animaba mucho a hacerlo. Con el tiempo me di cuenta de que o quizá la gente que empezó a seguirme a partir de entonces le gustaban un poco más las reviews. Yo creo que aporto valor. Más allá de que te guste una pala más que otra, pues al final es que la elección de tu próximo material te puede ayudar. Y sobre todo, si te vas a gastar 200 euros o 300 euros en una pala, pues quizá te conviene acertar. Así que es que no solo eso, sino que ahora en esta presentación había lo menos 15 personas que se dedican a hacer contenidos solo de palas. Te puedo decir ejemplos en español. Ya conocéis a Dani13, que casi te diría que todo su contenido es en cuanto a palas, pero Dani13, Chini Consejo, bueno, mucha gente que hace reviews solo de material. Luego ya estamos los que hacemos un poco de todo, como cuarto set, como delantero, como tresco, etcétera, etcétera. No pretendo dejarme a nadie fuera. Pero es que había otro chico, Emiliano Carcia, que es italiano, y otros tantos de otros países que ya se están dedicando solo a hacer contenido de palas. Así que, bueno, en cierta manera yo creo que, no sé si es que ahora está más extendido, o simplemente que, bueno, pues que la gente que antes solo me seguía por tutoriales dejó de seguirme y ahora ya sabéis que hago las dos cosas. Pero bueno, nada, nunca lo había contado, pero es verdad que durante unos meses me dio bastante rechazo y dejé de hacer reviews porque a la gente no le gustaba. Nos vamos a ir al club, la vamos a probar en pista y a ver qué tal se comporta. Bueno, después de la charla teórica ahora estamos probándolas. Tenemos 3 modelos LS, que es como la versión más light, más ligerita. Después tenemos esta, que es la normal, y luego está la Pro, que es un poquito más dura. Eso es la teoría, lo vamos a probar. Si no me he enterado mal de la teoría, Pero bueno, ahora los vamos a probar. Es verdad que estamos en Barcelona, indoor. Se han puesto musicote y todos. Pero bueno, vamos a probar. Bueno, equipo, las hemos probado. Os doy cuáles son mis sensaciones. Digo, estamos en Barcelona, aquí siempre hay un poquito más de humedad y lo he notado bastante, porque sientes como que la pala está más hueca, ¿vale? Esto es algo que pasa cuando esto ha sucedido, cuando os he hablado de mi colección, os decía, oye, depende de dónde estéis, te recomiendo la Teide, o te recomiendo la Etno, o te recomiendo la Fuji. Bueno, en definitiva, tenemos 3 modelos. El modelo, por así decirlo, LS, que es la versión más ligerita, ¿vale? Y más blandita. Después tenemos la normal y por último tenemos la Pro, ya con un carbono 18K, que es la que lleva Javi Garrido, y tiene un tacto como un poco más directo, es decir, que la pelota entra menos en el núcleo cuando juegas. No he podido, lógicamente, medir los balances para decirlo un poco con autoridad, decir, oye, pues tiene un balance de 26,5, 27. A mí me parece que deben de rondar los 270 milímetros, entre 265 y 270, pero ya lo diré en cuanto que las pueda pesar y medir. La pala me parece muy interesante, con un rugoso así, primero arenoso y segundo en el plano. Bueno, como cositas, han quitado la cuerda removible, que era algo que se tenía en la línea de vela, en la V2, y
definitivamente una pala para todos aquellos que queréis pegarle por encima de la cabeza y que queréis ganar algo de potencia. Atrás, efectivamente, pues sufres, ¿vale? Con esta pala notas que te cabecea. Así que nada, que me he venido a Barcelona para probarla de primera mano, contaros cómo funciona y que todos aquellos que sois unos frikis de pegarle la pelota por arriba, que sois frikis de Garrido, pues podáis elegirla. Nada, cuando salga esto, ya que ya se puede vender, decidme qué opináis, qué os parece y venga, seguimos con el día. Bueno, pues equipo, en definitiva, aquí dejamos todas estas palitas. Me van a mandar a casa, o sea que entiendo que después de ver este vídeo, dentro de muy poquito te podré subir la review completa para que veas cómo funciona. Pero en definitiva una pala para gente que estáis buscando tiros por encima de la cabeza, que intentáis definir, que os gusta cagarle la bola, independientemente de que juegues en el drive o en el revés, porque te sirve para ambas cosas. Una pala muy interesante. Como positivo, la potencia y el buen feeling en general. Como negativo y a mejorar, entre comillas, que sale el tapón desde el lateral. Tampoco es un drama, pero bueno, es verdad que creo que eso lo podría haber mejorado. Bueno, pues entonces no se podría poner la W, pero todo lo demás, la pala está muy bien. Así que nada, disfrutarla. Todos aquellos que queréis una pala que os ayude, os va a gustar mucho.